Hay un versículo de la Biblia que ha llegado a ser un poco controversial y se ha dado para malas interpretaciones precisamente por no darle un buen argumento hermenéutico. Y este texto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. Lo vamos a leer. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. ¿Será que este texto, este versículo de la Biblia, como algunos lo sacan de contexto y dicen que es para vuestros hijos? Bueno, lo veamos rápidamente. El apóstol Pedro, lo que está citando es al profeta Joel. Si ustedes se dan cuenta, en todos los videos de este canal de Corriendo el Velo, siempre va a interpretar la escritura con la escritura. O sea que el Antiguo Testamento siempre es el sustento teológico del Nuevo. Tenemos que buscar ese sustento teológico, si no vamos a estar en el aire y nos vamos a perder con facilidad. El apóstol Pedro, como les digo, está citando al profeta Joel. Capítulo 2, versículo 32. Lo vamos a leer. Y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. El profeta Joel está hablando, acá el contexto, está hablando del nuevo pacto y trae consigo ese nuevo pacto señales. Ahora, ¿cuáles son estas señales que trae este nuevo pacto? Bueno, cuando el Espíritu Santo fuese derramado, dice Joel en el versículo 28, que nuestros hijos iban a profetizar, que los ancianos iban a ver visiones, es decir, una serie de señales externas a ese derramamiento del Espíritu Santo. Y es esta la cita que está hablando Pedro, que trae Pedro a su discurso. Lo que está hablando Pedro es este texto. Cuando Pedro cita esta profecía, no se está refiriendo, y presta atención, a hijos físicos. No se está refiriendo este texto a hijos físicos. Lo que Pedro está entendiendo es que esos hijos que son los que reciben el Espíritu Santo son aquellos que creen. Y es importante entender que el apóstol Pedro no está diciendo que la fe de los padres creyentes salvan a nuestros hijos. No está diciendo que los padres, al ser creyentes, los hijos son salvos. No es ese el mensaje. Y bueno, la pregunta acá obvia es: ¿cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, en la misma Biblia lo contesta. Es una de las reglas de oro de la hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. El versículo 37 de ahora estamos en Hechos capítulo 2, dice que aquellos que recibirían la palabra se arrepintieron, dice Pedro, en el versículo 37, se arrepintieron y ellos fueron compulgidos. ¿Qué significa ser compulgidos? Es contristarse, es sentirse triste, dolerse por alguna culpa, un pecado propio o incluso hasta aflicciones ajenas. Entonces, se convirtieron, ¿de acuerdo? Se convirtieron y posteriormente fueron bautizados. Y lo mismo es para nuestros hijos. Deben pasar ese mismo proceso. No podemos decir nosotros que nosotros sí nos arrepentimos, pero nuestros hijos no. No es un patrón bíblico esto. El lenguaje o en el lenguaje profético, los hijos no hace referencia a hijos físicos, sino que se refiere a la generación, se refiere a sus descendientes. Es decir, esa generación del primer siglo recibió el Espíritu Santo, pero hay una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Es que muchos otros generaciones van a conocer al Señor y van a recibir al Espíritu Santo. La salvación en el nuevo pacto
recién estaba empezando en esos días de Pentecostés, y recién eran los primeros frutos, recién eran los primeros convertidos por el Espíritu Santo. Por eso se llama Pentecostés. Bueno, o sea, la palabra Pentecostés significa 50, porque se festeja 50 días después de la Pascua. Pero ¿qué se festeja en la fiesta de las semanas? Que son los primeros frutos, al final de la cosecha de los granos. Era la primera cosecha del Espíritu Santo. Y era lo que estaba hablando Joel en el capítulo 2 del nuevo pacto. Y hoy, 21 siglos después, seguimos siendo salvados. ¿Cuántas generaciones han sido salvadas desde el mensaje de Pedro hasta nuestros días? ¿Cuántas? A eso se refiere, generaciones. Entonces, cuidado con entender que por la fe de los padres los hijos van a ser salvos. No, un pastor una vez dijo que nosotros deberíamos enseñarle a nuestros hijos como si, ese sí condicional, como si la salvación dependiera de nosotros. Obviamente que la salvación es de Dios. Muchas bendiciones, hermanos. Chao.